y discrepo con alguien, lo debato. Son frases que nos dejó Marcelino Camacho para la posteridad, entre otras. Yo ahora quería resumir a la persona de Marcelino Camacho en una sola: dignidad. Dignidad de la clase obrera, dignidad del movimiento sindical, dignidad dentro del Partido Comunista. Marcelino nunca estuvo solo, afortunadamente nunca estuvo solo. Junto a él, incluso muchas veces por delante, tenía a Josefina, a nuestra Josefina San Pedro, que hoy en día sigue, en la medida de lo posible, con su lucha. Hace pocos días, exactamente en septiembre, en la fiesta del Partido Comunista de Madrid se nos presentó la reedición de las memorias de Marcelino Camacho, Confieso que he luchado, donde él nos cuenta toda su vida en primera persona. Además está ampliada con fotos de archivos y cartas del archivo personal de la familia Camacho. Yo no he venido a vender libros, simplemente a decir que esta es la memoria escrita por propio Marcelino y que los derechos de autor han sido cedidos por parte de la familia de Marcelino Camacho al Partido Comunista de España para recuperar su memoria. Para hablarnos precisamente mejor de ello, lo han estudiado, lo han conocido mejor, tenemos a Antonio Rodrigo Torrillo y a Alejandro Sánchez Moreno, que es candidato al Senado por Unidad Popular. Antes de darle paso a ellos, que son los que, porque yo he venido a escuchar, a aprender de ellos, que es lo que debo de hacer, quiero simplemente dar unos pequeños detalles, porque así los acontecimientos no lo han hecho. Recientemente, gracias a la agrupación local del Partido Comunista Mirena, al pueblo Mirena, y a las donaciones de ayuda del pueblo saharaui, hemos conseguido mandar desde Mirena más de 500 kilos entre alimentos, mantas y ropa. Del mismo modo, quiero agradecer a los documentos que están aquí y hacer una llamada de solidaridad con nuestros compañeros funcionarios de la policía local, heridos esta madrugada al impedir un robo en esta localidad, como a los 4 compañeros del cuerpo de bomberos de Alcalá de Guadaira y de Carmona, que al sufrir una deflagración, un incendio que estaban sofocando la salida de Mirena, están heridos, todos ellos de gravedad. Desde aquí, nuestro más sincero apoyo y solidaridad con ellos. Así que yo, sin más, simplemente me quería despedir con otra frase, da paso a Antonio, con otra frase que me gusta mucho de Marcelino. Si uno se cae, se levanta y sigue adelante. Compañeros, el futuro es lucha, la victoria nuestra. Seguimos caminando. Bien, amigos y amigas, buenas tardes. Buenas tardes a los más jóvenes que veo aquí, antiguos, a los más jóvenes. Un saludo fraternal a mis camaradas que llevan toda la vida luchando, aquí en Mairena y fuera de Mairena. Me sumo también a homenaje y reconocimiento a los trabajadores, a los bomberos, que han sido heridos en función de su trabajo. Una lacra, por cierto, que el caso de los bomberos más explicable, pero una lacra, la de la siniestralidad laboral, que es consecuencia de la no aplicación de la norma y del respeto a los trabajadores que tienen los empresarios en la mayoría de los casos. Ahora que muchas veces observamos, amigos y amigas, con toda la legitimidad y con todo el apoyo necesario y cada vez con más fuerza, por ejemplo, la violencia de género, yo quiero también aprovechar la coyuntura, las circunstancias, para decir que hay todos los días en este país una media de 3 a 4 personas que mueren en el TAP, que mueren en su trabajo y que están invisibilizados absolutamente por el sistema, por los gobiernos, por la estructura de poder que en este país tenemos. Bien, me invitaron los camaradas y compañeros a hablar sobre Marcelino y yo con todo placer y honor pues voy a dar algunas breves reseñas, algunas opiniones desde una óptica que se me hace difícil excluir, y es que yo le conocí personalmente bastante. Quiero decir que yo participé con él
en el órgano de dirección confederal de Comisiones Obreras de España, desde el primer hasta el cuarto congreso de la Ejecutiva Confederal, y además tuve muchas relaciones con él porque en la clandestinidad, todavía en la clandestinidad, yo fui secretario general, fundador y secretario general de la Federación Estatal de Comisiones Obreras de España, de Comisiones Obreras, y pues claro, teníamos mucha relación, entonces en unas circunstancias muy distintas a las que después posteriormente se produjeron. Por tanto, he de decir que en mi intervención habrá apreciaciones de carácter subjetivo, de carácter personal, como consecuencia de haber conocido a Marcel, como yo le decía a Marcelino, en una circunstancia política, social, sindical, pero también en su vertiente humana. Como bien saben, supongo, Marcelino Camacho Abad nace el 21 de enero de 1918 en Mosma la Plaza, un pueblo de Soria, y muere en Madrid el 29 de octubre del 2010. Fue fundador de Comisiones Obreras y primer secretario general en los 4 primeros congresos desde 1976 a 1987. Fue diputado por el Partido Comunista de España en la primera legislatura democrática de 1977 y hasta 1981, que no la termina, como consecuencia, después lo explicaré, de una opinión y una posición que él mantenía respecto a una serie de temas que le llevan a dimitir como diputado. El 2 de febrero del año 1935 se afilia al Partido Comunista de España y posteriormente a la Unión General de Trabajadores, entonces no existía comisión. Tras el golpe de Estado fascista contra la República, él participa en una serie de acciones que son desconocidas en general para la opinión pública, pero que tienen su importancia. Por ejemplo, en la corta de vía ferroviaria con un grupo de ferroviarios militantes comunistas entonces para obstruir a las tropas fascistas. Hay otro aspecto también curioso, desconocido. Él cruza, después de esto, después del golpe militar, cruza a pie la sierra madrileña y se une a las fuerzas de la República. Al final de la guerra es encarcelado, curiosamente, por la Junta de Casado. Recordáis, conocéis, Casado fue el que pactó la entrega de Madrid a Franco, ¿no? Al final ya de la guerra, ¿no? Bien, pues la Junta de Casado lo encarcela, él se fuga, pasa un tiempo a la clandestinidad en aquellos momentos, alguien lo denuncia, no hemos podido determinar quién, pero alguien lo denuncia y lo detienen otra vez y lo condenan a trabajo forzado en diferentes campos. Ya se lleva de campo en campo hasta acabar en Tánger. En 1957, atraso para no contar toda la historia, que sería muy larga, en 1957 regresa a España y entra a trabajar en la Perkins Hispania, una empresa puntera entonces de la automoción. Y él no tuvo de aquellos tiempos los camiones Perkins, ¿no? Los Barreiros, los Perkins, aquellos. Él entra a trabajar como tornero, como obrero, en esta forma. Casi sin solución de continuidad, Marcelino es elegido, estamos hablando del año 57. Marcelino ya es elegido representante por los trabajadores de sus problemas, en aquel entonces. A partir de ahí empieza a impulsar, él y otros compañeros, pero él fundamentalmente, empieza a impulsar una especie de comisiones obreras que también eran muy distantes y distintas a lo que después conocimos. Las comisiones obreras que en aquellos tiempos se hicieron, duró hasta bastante tiempo, eran organizaciones esporádicas de trabajadores que se organizaban en una empresa, en un tajo, eran fundamentalmente de empresas, para atender un problema a la hora del bocadillo, la subida de salario, un despido. Para temas puntuales empieza a establecerse una especie de cultura. Él empieza a construir una especie de discurso todavía muy inédito, todavía muy poco consistente, escasamente sólido, en la que defendía la tesis de que para un problema que tenían los compañeros, los trabajadores, pues había que crear una comisión. Y esa comisión era la que dirigía e intentaba encauzar la reivindicación. Y también en esa misma época empieza a introducir algo
que tuvo un conflicto histórico, yo simplemente lo memorizo en términos históricos, no lo quiero establecer en un debate político, ni siquiera defender su legitimidad, empieza a establecerse, y es que es verdad que era ya una tesis del Partido Comunista de España en la clandestinidad, que era que ante la existencia del sindicalismo oficial, del sindicalismo vertical, recordaremos todos los que tenemos más de 18 años, recordaremos aquello, pues los comunistas, con Marcelino a la cabeza, defendíamos la tesis entonces de que había que introducirse en el sindicato vertical, que había que conseguir la libertad sindical y las libertades desde dentro del propio sistema. Eso originó en términos históricos un conflicto con la CNT entonces, que defendía la tesis de no participar desde el sindicalismo oficial, desde el sindicalismo vertical, en la destrucción de los tiempos, ¿no? Pero lo cierto es que esa tesis empieza a afianzarse. Dura hasta los años 74, 75 prácticamente, y se produce un fenómeno que los más jóvenes no conoceréis, pero quizás los más antiguos sí, y es que muchos comunistas, miembros del Partido Comunista o amigos del Partido Comunista, llegan a ser altos dirigentes hasta niveles medios en el sindicalismo vertical, incluso controlando el sindicalismo vertical. Aquí me permitiré, si no ofende a nadie, me permitiré contar una anécdota personal. Yo mismo fui vicepresidente de lo que entonces se llamaba la Unión de Técnicos y Trabajadores, que era el sindicato vertical de Sanidad en Sevilla, de tal manera que controlábamos nosotros, desde la clandestinidad, éramos unos chavales, pero controlábamos 7 UTT del sindicato vertical, hasta el punto de que se generaban, lo cuento en términos históricos, cachondos, entonces se pasaba mucho miedo. Éramos 10, 12, 15 en el Consejo Provincial del UTT, que eran falangistas, iban vestidos de falange, ¿no? No estoy contando falangistas, ¿no? De extrema derecha, fascistas, y nos poníamos, teníamos una práctica que era ponernos como en esta asamblea, era mucho más grande, y cada uno en una esquina, y cuando se iba a discutir, nosotros interrumpíamos, planteábamos, oye, lográbamos que aquel consejo nunca se acabara, se llevara un año para hacer un consejo, no había forma de hacer un consejo. Bien, de tal manera que, por ejemplo, en la UTT de Sanidad, que yo era vicepresidente, pues de los 21 miembros de su ejecutiva, 18 éramos de izquierda, la mayoría del Partido Comunista, ¿no? Bien, eso fue provocando un deterioro cada vez más evidente del sindicalismo vertical, hasta el punto de que las comisiones obreras empiezan a nuclearse ya desde la empresa como una comisión obrera esporádica, a coordinarse ya en conflictos, en huelgas ya más ampliamente. Ya se producen reuniones de unos con otros, y aquí también introduciré mi experiencia personal, pues tenías que ir a Bilbao y te llevabas 10 días, o a Barcelona y 8 días, o a Valladolid o a Madrid. Lógicamente te tenías que ir, te ibas y nadie sabía dónde estabas, obviamente, ¿no? Pero ya se producían unas conexiones de comisiones obreras, ya digo, desde el 60 y adelante hasta los años 70, en la que muchos fuimos organizando, con la iniciativa de Marcelino, la organización de comisiones obreras a nivel de España. Como sabéis también, en 1967 es encarcelado, es detenido otra vez, es encarcelado y se tira nada menos que 9 años de cárcel en Carabanchel. Posteriormente ya viene el proceso famoso 1001, que todos recordaréis, con algunos militantes de comisiones obreras de entonces, como Soto, Saborido y Acosta, de aquí de Sevilla, en la que posteriormente, además se produce el juicio, como recordaréis, el año que asesinan el día que asesinan a Carrero Blanco. Ahí hay una serie de anécdotas que no quiero tampoco cansaros, pero anécdotas en las que ellos pensaron, y Marcelino especialmente a mí me lo contó, ellos pensaron que iban a ser ajusticiados directamente. Hay una anécdota no confirmada, pero él me la cuenta y yo me la creo, en la que es precisamente un policía armado de la época, observad, es un policía armado el que arma su pistola, se pone en la puerta de la celda de Marcelino y él le da garantías, según contaba Marcelo, le da garantías de que
matarían o le harían algo a Marcelino Camacho por encima de su padre, el mismo policía, ¿no? Es verdad que hubo en aquel día, y aquellos días alrededor, recordaréis, cuando el asesinato de Carrero Blanco, pues hubo intentos más que serios de tomarse la justicia por su mano, aprovechar la coyuntura por parte de las fuerzas ultrafascistas y acabar con la izquierda, que entonces era enormemente bollante y estaba cuestionando los pilares del sistema y del gobierno, ¿no? Ya en aquel entonces. Bien, posteriormente, como ya sabéis, después del 1001 indultado, y ya cuando se adquiere esa libertad, que tampoco lo voy a analizar ahora, que titulamos como la gran transición o la transición española, que tampoco la valoro en este momento. En ese contexto ya de libertades, aquí habría que ponerle comillas, pero en aquel momento era un signo muy evidente de que respecto a lo que había anteriormente, inmediatamente anterior a lo que se había conseguido, era como la noche al día. Ya se podía estar en libertad, se podía reunir uno, más o menos, todavía. Bien, es verdad que el sistema utiliza un mecanismo, y el poder utilizan unos mecanismos siempre muy inteligentes para lograr que el peligro que ellos consideran que es siempre el discurso y la política transformadora, la política comunista fundamentalmente, ellos utilizan una serie de mecanismos, lo estamos viendo estos días, esto es muy viejo, es más viejo que la Constitución, en el peor sentido del término, es decir, que lo repite nunca de la misma manera, pero el sistema es el mismo. Ya por aquel entonces nosotros estamos intentando legalizar comisiones, constituir comisiones como sindicatos, Marcelino a la cabeza, y el sistema, la UCD y los vestigios del régimen fascista, recordaréis, facilitaron la constitución de la UGT, el tema de la DGB alemana y de los sindicatos europeos, facilitando, incluso Calvo López, ¿cómo se llama este? Sotelo. Carlos Sotelo. Leopoldo Carlos Sotelo. Hace 10 días reconocido, hemos leído que se le dio dinero al PSOE, no lo digo en términos de broma, simplemente como una evaluación histórica. Precisamente se facilitó dinero, recursos al PSOE desde la UCD por el temor a un desarrollo enorme en aquel entonces del Partido Comunista. Pues bien, ya entramos en esa fase en una fase en la que te detenían o te perseguían o te controlaban, pero ya con una menor agresividad y con un mayor temor por parte del aparato represivo, la terrible brigada político-social, ¿no? Y entonces, en aquel contexto, en ese contexto de semilibertad, de persecución unos más que otros, se fomentaba a la gente del PSOE, la gente de los demócratas cristianos, a los comunistas todavía se les daba mucha caña. Se acuerdan, no cuento tampoco cómo, que no sería muy largo, en 1976 se acuerda, tenemos una reunión en Barcelona, una reunión amplia, en la que yo también participo. Entonces, además, la reunión, nosotros mismos habíamos establecido un sistema para explicar, para hacer ver que la reunión, el gran evento de comisiones obreras, se iba a celebrar en Madrid. De tal manera que lo conseguimos, yo no sé cómo, porque éramos muy torpes y comparado con el sistema y con el poder de la policía, no teníamos recursos, ¿no? Pero conseguimos, curiosamente, que se creyeran que la reunión de comisiones obreras sería en Madrid. Y tomaron Madrid. Pero la reunión se celebró, el congreso, que no fue un congreso exactamente, ahora lo explicaré, la reunión se celebró en Barcelona. Y no pasó nada, es decir, se pudo celebrar. Se celebra esa reunión en Barcelona, en la que los que ya teníamos antecedentes penales o estábamos fichados, tenían la consigna, lo digo para que se valore el contexto de la historia de Marcelino, en ese contexto y escenario global, ¿no? Teníamos la consigna, una orden, y era lógico, que no podíamos dormir en ningún sitio. Tú tenías que dormir, si tenías que desplazarte de aquí a Barcelona o de aquí a Santander, pues lógicamente tenías que quedarte en un hostal y dar tu carnet de identidad. En el momento que dabas el carnet de identidad, inmediatamente te tenían cogido y sabías dónde estabas. Con lo cual, muchísimos de los que yo me encuentro, lo hicimos muchas veces, yo lo hice montones de veces, dormíamos en los coches, o sea, íbamos en un coche, 4, y conducía uno, después otro,
dos dormían en el coche, si era en verano y luego unas mantinas que nos poníamos los del coche, o si era en invierno, pues los cuatro dábamos la cabeza en el coche al lado de una gasolinera, en un sitio. Bien, se produce la reunión en 1976 en Barcelona. Allí se decide constituir a comisiones obreras ya, que era, recordar, una especie de coordinadora de comisiones. Se decide constituir a comisiones obreras como una confederación sindical de clase, sociopolítica, pasar, por tanto, de lo que era un movimiento anteriormente, que era una estructura movimentista, esporádica, de coordinación, a una estructura estable, a un sindicato confederado. Se produce en Barcelona, es elegido Marcelino Camacho, por abrumadora mayoría, secretario general, y ya era entonces miembro del Comité Central del Partido Comunista de España. Aquí hay que contar otra anécdota, si me la permitís, y es que él siempre negó, en todas las detenciones que tuvo, en todos los procesos que tuvo, él siempre negó, y hay algunos de los poetas, de la gente que ve las cosas sin perspectiva, con una cierta frivolidad, como si fuese un acto de cobardía, siempre negó ser miembro del Partido Comunista, y mucho menos, cada vez que lo detenían, de sus órganos de dirección. Ya solo al final es cuando lo acepta, y era lógico, ¿no? Se trataba de cambiar, de conseguir las libertades, de cambiar el régimen, no se trataba de ser un mártir. Y claro, decirle tú a un miembro de la brigada política y social que te estaba torturando o que te estaba golpeando y eras miembro del Partido Comunista, ya ni os cuento. Entonces éramos muchos, a mí me pasó también, pero en el caso de Marcelino negó siempre hasta entonces, pero ya cuando es elegido secretario general en el 76, Marcelino era miembro del Comité Central. Posteriormente vienen las elecciones generales de 1977, recordáis, y Marcelino Camacho sale elegido por Madrid, diputado en nombre y representación del Partido Comunista de España. Repite su acta de diputado en las elecciones de 1979 y aquí, prácticamente a la mitad, había un conflicto serio sobre el Estatuto de los Trabajadores, sobre el derecho de los trabajadores, y Marcelino Camacho decide dimitir. Dimite como diputado y opta entre ser diputado, con lo que eso tiene de complicación, o irse a representar a los trabajadores directamente. Decide irse a representar a los trabajadores. Dirige comisiones obreras Marcelino Camacho desde entonces hasta el año 1987. En los primeros 4 congresos, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, Marcelino sale abrumadoramente siempre elegido ya secretario general de comisiones obreras. Convierte al sindicato Comisiones en el primer sindicato de España e impone un criterio, y es una de las cosas que también se desconoce en cierta medida de Marcelino, pero es el padre de la creatividad. Marcelino Camacho configura un discurso de coorganización sindical que llamábamos entonces de nuevo tipo, sindicalismo de nuevo tipo. Y el sindicalismo era una ruptura con la historia clásica del movimiento sindical del mundo. El movimiento sindical siempre se ha entendido, en términos generales, como la defensa inmediata de los derechos de los trabajadores. El empleo, el salario, las condiciones de trabajo. Y Marcelino impone, le da una especie de perfil sociopolítico al sindicalismo, que lo hace distinto. De tal manera que el sindicato no solo participa de la defensa inmediata de los derechos de los trabajadores, sino que participa de los derechos políticos generales del país. Eso explica cómo en las movilizaciones contra la OTAN, en 1970, bueno, ahora lo diré, pues el sindicato participa activamente en los movimientos estudiantiles, en los conflictos estudiantiles y en la política. Entonces había un discurso, que sigue habiéndolo ahora se hace de manera más grosera, entonces era más inteligente. Ahora se dice, todos los políticos son iguales, la política no sirve para nada. Normalmente suele decirlo y hacerlo el sistema que utiliza la despolitización para imponer sus criterios y sus intereses. Pues entonces se hablaba de que el sindicato no tenía que meterse en política, ¿vale? Bien, Marcelino Camacho establece un discurso y lo elabora hasta el punto que convierte a Comisiones Obreras en el primer sindicato de España, pero además lo convierte en un sindicato de carácter sociopolítico, de nuevo tipo, de masas, democrático, plural,
en el que podíamos convivir perfectamente comunistas, cristianos. De hecho, hubo mucha gente de la uso posterior, que era un sindicato de origen cristiano, que se integran en comisiones, y era tradicional, y lo recordaréis algunos, era tradicional y lógico y clave que en aquellos años, unos años antes, las reuniones que teníamos las teníamos en las iglesias, en los centros de culto, y estaban montones, con curas, con sacerdotes absolutamente comprometidos con la libertad. Muchos de ellos después se secularizaron posteriormente, ¿no? Pero ese sindicato, ese sindicalismo que él construye, ese discurso sindical, permite la convivencia sin ningún problema, a través de la proporcionalidad, porque el sindicato, entonces UGT no era así, el sindicato elegía sus direcciones proporcionalmente. Presentaba una lista, sacaba el 15%, pues tenía el 15% de la división, ¿cierto? Bien. Como digo, en el 86 participa, eso permite que Comisiones Obreras sea un agente activo en la lucha por la paz, contra la guerra y contra la OTAN, en las luchas estudiantiles, en los años 86 y 87. Bien, para ir corriendo, en 1987 pasa a ocupar Marcelino el puesto de presidente honorífico del sindicato. Ya es sustituido, recordaréis, por Antonio Gutiérrez, secretario general de Comisiones Obreras. Desde antes de ese quinto, eso fue el quinto congreso, tiene enfrentamientos con la dirección. Teníamos enfrentamientos con la dirección, él lo encabezaba. Con la dirección que encabezaba Antonio Gutiérrez. Fundamentalmente el debate, y Marcelino había que conocerlo, había que recordarlo, era como un martillo pilón, era una cosa increíble. Era bom, bom, bom. Antonio Gutiérrez, en una gran operación que establece la socialdemocracia alemana, sobre todo la DGB, y también otros sindicatos y otros, en fin, hay algunos libros escritos, hay un libro genial que habla de la CIA en España, no cuento estos detalles, en los que se decide, intentan, y lo consiguen, que el sindicato Comisiones Obreras tenía que ser menos firme, tenía que ser menos transformador, tenía que ser, si me permitís el término, menos de izquierda. Y eso lo encabeza, entre otros, Antonio Gutiérrez. Bien, ya en el quinto congreso, en el proceso del cuarto al quinto, en los órganos de dirección en los que estamos, pues se producía ya un conflicto permanente. Había dos tesis que defendía la gente de Gutiérrez. Una era, había que establecer el pacto social, un gran pacto social en el país, ahora explicaré esos detalles, y por otro lado, había que diluir al Partido Comunista en Izquierda Unida. Eran las dos grandes tesis que defendían fundamentalmente. Marcelino se enfrenta a ello. Marcelino defiende una tesis que después configura el sector crítico de Comisiones, que es la de que el sindicalismo se sustancia en dos partes: presión y negociación, por este orden. Él parte del hecho de que las conquistas como tales tienen que ser arrancadas, no pueden ser cedidas, y por tanto el pacto social o la concertación social en una relación de fuerzas capital-trabajo en la que el capital tiene enorme hegemonía sobre el trabajo es ir entregado. Y entonces Marcelino se enfrenta en ese congreso y posteriormente a esa tesis, de tal manera que llega un momento en que se hace insostenible la situación en el seno del sindicato y dimite como presidente ya en 1995. Eran los tiempos en los que, insisto, lo recordaréis mucho, los tiempos en los que el sindicalismo en España era tradicional verlo reunido en la Moncloa, reunido en la presidencia de la Junta, la moqueta, pactando, llegando al pacto social, de tal manera que el sistema empieza a conseguir a través de esa estrategia la reducción de lo que ahora ya es un hecho, que es la pérdida de la conquista del Estado del Bienestar. Es decir, la pérdida de los derechos sociales, la salud pública, los derechos, etcétera, de todo este tipo. Bien, dimite en 1995, rechaza la derechización que la Dirección de Comisiones Obreras está imponiendo al sindicato y va surgiendo ya un tiempo anterior, y ahí se consolida lo que se llamó el sector crítico de comisiones, que la dirección confederal de entonces, de Antonio Gutiérrez, después ya con Fidalgo posteriormente,
y posteriormente ya con Tojo ya menos, pues consistió básicamente en expulsar a los cuadros sindicales de todo el país que conformaban el sector crítico de comisión. Yo mismo, que era secretario general entonces de Comisiones Obreras en Sevilla, en la provincia, como recordaréis algunos, pues fui expulsado del sindicato, después gané a 4 años en el Tribunal Constitucional, pero ya el daño estaba hecho. Evidentemente habían conseguido amoldar el sindicato a una práctica de relaciones con el capital y con el poder político en la que iban entregados. No obstante, en el 6º Congreso, en 1996, y ya no hablaré de más congresos, el sector crítico lo proponemos en ese congreso como presidente otra vez. Y se llega a votar. Y se confirma la fractura del sindicato entre los dos modelos de intervención sindical, pero también la propia fractura de los delegados. Hay que decir que Comisiones Obreras en aquel entonces era un sindicato estrictamente democrático, muy democrático, hasta un nivel que era jodido, digo porque los delegados tenían que salir desde la fábrica, del centro de trabajo, después había una... Para ser delegado en el Congreso, que solían ser siempre 1001, el recuerdo del proceso 1001, para ser delegado o delegada en el Congreso había que pasar un tamiz enorme. Pues bien, en aquel Congreso del 96, nosotros le proponemos al Congreso recuperar la figura de presidente y que la ostentara nuevamente Marcelino Camacho. Y se pierde. Se consiguen 366 votos a favor de la propuesta del sector crítico, 571 en contra, 45 abstenciones, 9 en blanco y 3 nulos, de tal manera que queda la presidencia, desaparece del sindicato. Esta historia, casi contada como si fuera una novela, muestra a una personalidad que de ser o de pertenecer a la clase dominante o al establishment, a lo establecido, sería hoy una figura reconocida en España todos los días. Pero claro, la figura de Marcelino era una figura comprometida con los débiles, con los pobres, con los trabajadores, con la gente explotada, y claro, la hegemonía del poder, como decía Gramsci, se establece en función de hacer olvidar los referentes que tiene la gente desposeída. De tal manera que Marcelino solamente es recordado en los ámbitos como este o en ámbitos muy reducidos. No interesa. ¿Por qué? Porque mostró una gran humanidad, mostró una gran dedicación, mostró una gran firmeza en la defensa de la libertad, de la democracia, de los derechos sociales, de los derechos de los trabajadores. Llegó a ser convertido en un referente a nivel internacional de la lucha por la libertad en este país, y por tanto, si he contado esta trayectoria rápida de su historia, es para que se haga ver que no estamos en presencia de una persona común. Estamos en presencia de una persona que ha marcado un hito en la historia del siglo XX en nuestro país. Y que debiéramos, no tanto, yo no soy partidario, nunca lo he sido, de recuperar la historia barata de las personas en términos litúrgicos, sino fundamentalmente su compromiso, que es el que intentaré explicar ahora. Decía mi camarada que alguna de las frases, hay 3 o 4 frases de Marcelino de absoluta vigencia. Es la que él ha dicho: ni nos tomaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar. Muestra un sentimiento de firmeza en el sentido de que cada vez y a pesar de las dificultades, nunca hay que sentirse derrotado. Yo sé que son tiempos jodidos, amigos y amigas, pero en mi caso y en otros muchos casos, te pueden vencer, y de hecho estamos vencidos, pero no te pueden derrotar. Y diréis, bueno, y es lo mismo, ¿no? No, solamente se siente uno derrotado en el momento que asume los valores del que te habla. Mientras nosotros no asumamos los valores del contrario, no estaremos derrotados. Podemos estar vencidos, pero no derrotados. Y esa frase de ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar, muestra esa firmeza. Podrán ganarnos, pero no nos derrotarán, porque seguiremos estando en la lucha, defendiendo los intereses de los trabajadores. Él defendía una tesis que también se ocultó mucho en aquel tiempo,
Y era que los trabajadores, él decía, los trabajadores seguimos siendo los parientes pobres de la democracia. Y era cierto. Y vuelve a suceder. Y ahora lo explicaré muy brevemente. En aquel entonces se hablaba de libertad, recordáis, se hablaba de derechos sociales, pero los trabajadores eran los parientes pobres. Se apostó por la organización de la estructura de los partidos políticos, de las entidades sociales, pero el sindicalismo confederal seguía siendo, y los trabajadores seguían siendo los pagaches en la relación capital-trabajo de la acumulación de capital. Lo que desde el punto de vista marxista se entiende como plusvalía, que es la diferencia de lo que tú cobras y de lo que vale el trabajo que tú produces. Lo que vale el trabajo que tú produces muchas veces 10 o 15 veces más de lo que tú cobras. Esa diferencia, la plusvalía que hablaba Carlos Marx de ella, es lo que define este contexto. Por eso digo que esa frase de los parientes pobres de la democracia son los trabajadores está vigente. Y después hubo una que yo creo que no es suya, aquí entre amigos, que es más de Josefina, creo, porque Josefina en los últimos momentos lo pudiera escuchar a él ya cuando estaba muriéndose, y yo creo que es así, pero tampoco lo afirmo, que era la frase de si uno se cae, que lo has dicho tú también, se levanta inmediatamente y sigue adelante. Sea de él o sea de Josefina, me da igual, también indica esa voluntad de que somos golpeados, somos vencidos, somos vapuleados, somos ninguneados, engañados, pero al final la firmeza, la voluntad, la convicción en las ideas es la que nos hace que nos levantemos. Y yo creo que está vigente, ¿no? Los tres están vigentes, ¿no? Las tres frases. Una vigente de estos días. Observáis que el día 20 de diciembre vamos a ir a las urnas, ¿no? Y han aparecido muchas fuerzas políticas, ¿no?, que tienen tres variables constantes, en mi opinión. Una que es histórica. Cada vez que hay elecciones en España aparece un gran debate que oculta el fondo de la cuestión. ¿Recordáis todas las elecciones? En este caso tiene 3 o 4 nombres. Uno, el soberanismo catalán. Se está repitiendo hasta la saciedad. Otro, el terrorismo yihadista. Se está difundiendo hasta la saciedad. Otro, el tipo de debate. Interesa más no debatir de programa, ni de idea, sino que la gente se meta en una televisión a hacer una tortilla francesa o inglesa, o hacer una ensalada de lo que sea, de papa, ¿no?, o a bailar. Entonces, esos tres elementos están clave. Observar que lo que está ausente es el debate social. O sea, en este momento hay millones de trabajadores en el desempleo en España. En este momento, camaradas y amigos, hay trabajadores, que yo eso no lo he visto hasta, recuerda Rosario cuando lo decíamos en el polígono, hay trabajadores que están trabajando pero que son pobres, es decir, ya el trabajo no es garantía de salir de la pobreza. ¿Por qué? Porque el nivel de explotación es tan brutal, tan ausente de derechos, que es terrible. ¿Quién no conoce su entorno? Yo tengo sobrinos en esas circunstancias, que tienen contratos de 4 horas y están trabajando 8. Y gente que está trabajando sin contrato. Y gente que está trabajando y sin currar. Pues bien, el sistema logró entonces con Marcelino y logra ahora que el gran debate social, el gran conflicto capital-trabajo, quede diluido en otros grandes debates. El problema catalán, el problema yihadista, el problema X, el problema Z, y vuelven a engañar. Y vuelven a engañar. Si vuelven a engañar a algo tan básico como es que, simplemente por sentido común, si eres, ya pongo el extremo, si eres mujer, inmigrante, joven y trabajador, ¿cómo puedes votar a la derecha? ¿O cómo puedes votar a las políticas que se enmascaran en un discurso populista y que son de derecha? Pues eso es lo que las frases de Marcelino, en mi opinión, tienen de vigencia respecto a esto. Él decía además un tema muy importante, y yo siempre también lo he defendido. Nosotros, las 40 horas, el salario, la libertad, no han sido regalos. No ha venido nadie a regalarlo, todo han sido conquistas. No se nos regaló nunca nada, él lo defendía esta frase, la mimetizo de
nunca se... que acabaran pesado, nunca se nos regaló nada, decía él. Y es verdad. Ni la libertad ni la igualdad social en Sudáfrica se conquistó por un regalo, o sea, no fue un regalo, fue una conquista. Hasta los avances que se han podido producir en los Estados Unidos respecto a la raza o al color de la piel, o la propia libertad en España, que parece ser que nos la regaló un señor, que nadie ha leído, que sería motivo de otra charla para explicar el papel de este señor el 23 de febrero, pero esa es otra, ¿no? Entonces, en este caso, insisto, y voy acabando, no hay movilización, no hay derechos sin movilización, y los derechos y sin derechos no hay cambio. Y eso es lo que está sucediendo también en este momento. Y finalmente, resaltar la naturaleza del sindicalismo en su discurso, en el discurso de Marcelino y en el discurso y su práctica. Uno, el tema de lo sociopolítico. Observar que se está estableciendo una hegemonía lenta, pero que está penetrando en los trabajadores y en la gente sencilla, y que tiene la primera piedra el que diga que no, que consiste en que la política es para los profesionales. La política es para los expertos, para los que saben, para los que estudian ciencias políticas. Eso ha penetrado grandemente en nuestra vida, de tal manera que hay que recuperar que la política es el ejercicio más noble que puede hacerse en democracia, y lo tienen que hacer la gente sencilla. La gente sencilla. El otro tema es, referido a la conquista, la presión y la negociación. La negociación es una pieza angular del proceso democrático. Siempre lo ha sido. Pero depende de la relación de fuerzas con que te sientes en una mesa, por situarlo de ese marco, avanzarás o retrocederás. De tal manera que tú podrás ser el más brillante negociador, el más estupendo dirigente obrero, o lo que sea, pero si detrás no tiene el apoyo suficiente en el marco negocial, te la acaban metiendo, perdonad la expresión. Y eso ha sucedido, y sigue sucediendo. Por eso yo quiero acabar, amigos, compañeros y camaradas, glosando la figura de un hombre sin igual, en mi opinión, de un hombre sencillo, un hombre que habría que conocerlo también en su aspecto humano para entenderlo, un hombre que no iba a los hoteles, hasta el punto de que era exasperante, ¿no? Muchas veces por razones de seguridad y de otro tipo, y no, cuando por ejemplo venía a Sevilla se quedaba en mi casa, ¿no? Y él siempre quería quedarse en mi piso porque decía que el hotel era muy frío. Era un hombre que muy frugal en su alimentación, era una cosa curiosa, ¿no? Yo lo recuerdo, se lo contaba Alejandro, lo recuerdo que me pedía, cuando por la noche me pedía un vaso de agua con gotas de limón. Es una cosa rarita, digo yo. O, por ejemplo, era un hombre que lo paraban en la calle y se paraba con cualquiera, los que lo conocíamos lo sabíamos, ¿no? Y era un hombre que hilaba su discurso, que eso tampoco lo he visto yo en nadie, no desde una enciclopedia, no analizando en principio los grandes textos, aunque era un experto, llegó a ser un experto en economía y muchas cosas de manera autodidacta, pero él lo hacía hablando con el tendero, con el panadero de su barrio. Se iba, se ponía a hablar con ellos y además lo contaba, de tal manera que cuando le contaba al panadero el tema del problema del pan, que si la subida, no sé qué, él de ahí establecía un hilito y acababa llevando un discurso y una propuesta de combate o de movilización al Consejo Confederal de Comisiones Obreras de España o a la Ejecutiva Confederal, y partía de esa manera. Es decir, era un hombre de los que ya no creo yo que se puedan repetir mucho, desgraciadamente, aparte de una naturaleza humilde, nada soberbio, y un hombre, y con esto acabo, amigos y compañeros, que hacía gala de un elemento siguiente. Ahora hay un chaval joven, inglés, que se llama Owen John, yo no sé inglés, pero se llama Owen Jones. Es un chiquillo, pero muy brillante. Y está defendiendo la tesis, después de estudiar el thatcherismo en Gran Bretaña, en Inglaterra, él está explicando cómo se viene desde hace 20 años satanizando a la clase trabajadora de tal manera
que nos ha hecho ver, él habla en Inglaterra, pero dice que se extiende a todo el mundo, le han hecho ver a los obreros ingleses que no existen, que son clase media. De tal manera que la gente ha perdido el elemento básico de la conciencia de clase, que no significa que tú tengas que ir con el puño levantado todos los días, a todas las horas por la calle. Sencillamente, como decía Marcelino, mantener la dignidad de tu origen. Si tu padre fue obrero, si tu abuelo fue campesino, si tu padre fue tendero, si tu padre fue pequeño comerciante, tú eres la consecuencia de esa realidad vital que se ha producido. Y yo llamo aquí a mis amigos, mis compañeros, los asistentes, aunque seamos pocos, a que es imprescindible recuperar la conciencia de clase. Recuperar el orgullo de pertenecer, como decía Marcelino, a la clase que genera riqueza, a la única clase que genera riqueza. Todo lo que hoy disfrutamos, desde esta mesa hasta este vaso, pasando por el micrófono y acabando por esa cámara de fotos, está hecho por manos trabajadoras. Somos, por tanto, el motor de la transformación que se ha ido produciendo en la historia de la humanidad. Y recuperar la conciencia de clase, recuperar el orgullo de saber que tu padre fue sencillo, que perteneces a una estructura social, que es la que genera la riqueza, es lo que hará ver que la estructura ideológica de poder que necesita diluir esa conciencia de clase para que lo gregario, la capacidad de organización de las masas y de los trabajadores se puedan dar, hay que recuperarlo. Por eso, en honor a Marcelino y en su recuerdo, yo quiero acabar con esta frase que él siempre dijo: siento el orgullo de ser hijo de un ferroviario y no perderé nunca la raíz de mi clase, que es la trabajadora. Muchas gracias, amigo, y perdonad la extensión. Bien, gracias Antonio por la magnífica intervención, y ahora nos hará con el acto Alejandro Sánchez Moreno, historiador, profesor de historia, secretario político de la Agrupación de San Pablo, gran persona y además es candidato por Unidad Popular al Senado. Muchas gracias por tu presentación, Alberto, y muchas gracias también a Torrijos porque ha sido una intervención magnífica, y sobre todo pues también muchas gracias a vosotros por estar aquí y a la agrupación por haberme invitado a un acto que por una vez me creía que me iba a librar yo de la presentación de un libro, que es lo que vengo a hacer siempre a Mairena. No me he librado, pero bueno, esta vez el libro no es mío y es un libro magnífico, que creo que está ya a la venta, ¿no? Lo confieso que he luchado, de Marcelino Camacho, la nueva edición que ha hecho la editorial Atrapasueños, ahora que se cumplen los 5 años de la muerte de Marcelino. Yo recuerdo y recordaré siempre la muerte de Marcelino. A mí me impactó mucho, porque en mi vida militante, no acumulo tantos años de militancia como muchos de los que estáis aquí, pero a pesar de mi juventud ya van a ser 20 años que llevo militando en esta lucha. Jamás vi mayor capacidad de organización para rendir homenaje a la muerte de un compañero, de un camarada. Y es que, prevista ya su muerte, el Comité Federal del Partido Comunista de España lanzó una cartelería que repartió por toda España con la consigna de que la misma noche en que muriese Marcelino Camacho, al otro día por la mañana todas las calles de España apareciesen con su cara, agradeciendo su lucha. Eso no le ocurre a cualquiera, eso solo le ocurre a personas especiales. Por eso para mí, a pesar de que ya estoy agotado, todavía no ha empezado la campaña electoral, pero ya estoy agotado de actos y de actividades, para mí es un placer estar hoy aquí con todos vosotros, hablando de alguien como Marcelino, alguien a quien yo, probablemente muchos de vosotros, también conocí personalmente, o también como Torrijos, pero también tuve
un par de encuentros con Marcelino, pero una persona muy afable, una persona con la que rápidamente podía entablar conversación. Yo lo recuerdo como esa persona sencilla que transmitía dentro de la sencillez el respeto que se infunden esas personas que han hecho historia. Yo recuerdo que fui a Madrid a le pedimos un favor cuando era responsable de la Organización de las Juventudes Comunistas, le pedimos un favor para que colaborase en un concierto que estábamos haciendo, para que nos grabase un mensaje. Lo llamé por teléfono. Lo primero que me extrañó es que me dieran en el Comité Federal del PC, me dieran con tanta facilidad el teléfono personal de la casa, la vivienda personal de Marcelino Camacho. Pues bueno, yo te lo dan, no pasa nada. Hablé con él por teléfono, concerté la cita y me dijo, ¿por qué no te vienes mañana que tengo agrupación y te vienes a la agrupación? Pocas personas por la edad de Marcelino siguen acudiendo a su agrupación. Y pocas personas que han sido cuadros tan importantes del partido o del sindicato siguen acudiendo a su agrupación de base para debatir lo que hay que hacer en el barrio. Pero él seguía yendo con Josefina. Porque cuando se habla de Marcelino y de y no porque sea lo fácil, no porque, bueno, sí, hay que nombrar a la mujer, porque la mujer también forma parte de lo políticamente correcto y forma parte de la historia del movimiento obrero. No solo por eso, que también evidentemente, sino porque detrás de la trayectoria y la lucha de Marcelino Camacho estaba Josefina, también. Ahí fue cuando lo vi por primera vez, y ya digo, quedé abrumado ante la presencia de una persona que, siendo historia de España, historia reciente de España, una de las personas con las que no comprenderían tantos y tantos procesos, estaba ahí, invitándome a un café y diciéndome rápido, hazme la entrevista porque es que empieza la agrupación, que voy a perder el primer punto del orden del día, que probablemente fuese una tontería, más que probablemente, pero él no se lo quería pedir. Yo voy a intentar ir a ganar un discurso complicado porque Torrijos ya lo ha... Yo le dije a Torrijos, yo cierro, entonces como no sé lo que vas a hablar tú, porque tienes tantas cosas que contar, pues yo me preparo el discurso a medida que él vaya hablando. Y es complicado porque él ha hecho un análisis tan minucioso de la trayectoria política y sindical de Marcelino, que ahora yo me veo en la dificultad. Yo nunca quise hablar de Torrijos, pero me ha tocado. Y decimos que estamos en el contexto de una biografía. Yo soy historiador, me lo has dicho él, profesionalmente no soy historiador. Los historiadores que vivan de contar historias son los malos, son César Vidal y Pío Moa, porque los promociona la COPE. Yo trabajo como docente en un instituto, en el Instituto de Helve, soy profesor, pero también soy investigador e investigo la historia contemporánea de este país. Yo por eso mismo estoy en contra de la biografía, a pesar de que paradójicamente haya escrito una biografía, la de José Luis. Estoy en contra de la biografía por una cuestión meramente normal y además marxista, y es que la historia no la hacen los grandes hombres. Los hombres y las mujeres son producto de su tiempo, y la historia la hacen las sociedades, no las individualidades. Detrás de Marcelino había muchos Marcelinos, si no, no se podría entender la historia de este país. Y probablemente si no hubiese estado Marcelino, habría habido otro Marcelino que hubiese sido el fundador de las comisiones obreras, que hubiese sido la persona que hubiese cogido y se hubiera escapado de su pueblo en Soria para luchar, cambiar de bando, para pasarse al bando republicano, luchar en la guerra, irse a Argelia y conocer a su hijo. La historia de Marcelino es la historia de vosotros, los que tenéis más edad, los que habéis estado militando en este partido. Es la historia de un hombre menudo, un hombre sencillo, de fortaleza sorprendente, ¿no? Por lo menudo que era, lo delgadito que era y lo mayor que se murió. Como detrás de eso había unas convicciones, una fortaleza y una capacidad de resistencia, que es lo que a mi entender más hay que destacar de la figura de Marcelino. La historia del Partido Comunista, y Marcelino forma parte, igual que lo forméis vosotros, es una historia que ya definió Gregorio Morán, que es un historiador comunista, como una historia de miserias y a la vez de grandeza.
Simplistamente se ha tachado, porque es verdad que también tenemos grandes miserias en nuestro partido, y es que en la lucha por algo tan justo como lo que luchamos, cualquier perversión implica. Morán tendía simplistamente a dejarle las historias de grandeza a la militancia de base y las miserias a la dirección. Es un análisis muy simplista, tenemos grandes dirigentes que también han hecho heroicidades y que también han hecho grandes cosas. Pero es verdad que la posición del dirigente en algunos aspectos siempre es más cómoda que la del militante de base, por ejemplo, durante el franquismo. No es lo mismo en los primeros años del franquismo. Estar en Moscú, por mucho que tú tuvieses muchas reuniones y la vida fue insoportable porque hacía mucho frío, que estar en una cárcel o jugándote la vida en la calle. O con tu padre, tus hermanos, tu marido, tu mujer, a punto de ser fusilado o como él. Marcelino, la genialidad de Marcelino es que ha aunado en sí lo mejor de los dirigentes y lo mejor de la base. Una persona que, como bien ha explicado Torrijos, pues, uno más, un republicano más, que decide, siguiendo los pasos de su padre, luchar por el régimen legalmente constituido, y cuando ocupan Soria los fascistas, él decide pasarse. Eso se pasó muy bueno, como se pasó tantas personas. Es uno más. Es la dignidad comunista personificada. Pero uno más, un comunista. Una persona que vive sus 3 años de guerra, que lo condenan, se escapa, va al exilio, vuelve, pasa 9 años de cárcel, sale de la cárcel, vuelven a cogerlo, siguen la lucha. A mí eso me recuerda. ¿Vuelve a partir del 67? ¿Ya había estado antes? Ya había estado antes. A mí esa historia me recuerda a la de muchísimos amigos. No es solo la historia de Marcelino. Lo personificamos en Marcelino. ¿Cuál es la peculiaridad? Que Marcelino no es solo un militante más que esté dispuesto a dar la vida por sus condiciones, por su clase y por su partido, sino que es que Marcelino ya es un dirigente cuando sigue haciendo. Es un gran dirigente, miembro del Comité Central del Partido Comunista, lo cual le podía haber asegurado una vida un poco más tranquila, más holgada, no tener que estar expuesto continuamente a la vigilancia policial o a la paliza de turno en el calabozo. Podría haber estado tranquilamente dirigiendo el sindicato desde Francia, pero no lo hizo. Estaba aquí, como uno más, y se murió como uno más. Yo recuerdo en una conferencia de Marcelino Camacho aquí en Madrid, cuando acabó la conferencia, un dirigente de este partido se acercó y le dio un bono que tenía, que le daban por aquel entonces, no sé si lo tienen más, se le daba a los miembros del Comité Federal, se le daba en concepto de desplazamiento, si tenían reuniones o no sé qué, se le daba algunos bonos de taxi. Pues yo, este dirigente, no voy a decir el nombre porque todavía sigue siendo dirigente, le dio el bono a Marcelino y dice: toma, te vas con Josefina a tu casa. Lo miró con un desprecio. Digo: ¿para qué? Sin Carabanchea y medio. Voy a tu casa. Cogió su metro y se tomó su lugar. Una persona que es reconocida en la calle, que podía estar expuesto a que algún fascista le fuese a molestar, todavía en los años más cercanos incluso, pero que él seguía cogiendo su metro y se iba de paseo a la agrupación con Josefina. No estaba imbuido de esa prepotencia que a veces mismas personas, los dirigentes, pues tienen. Los dirigentes se creen, al ser el mero hecho de ser dirigentes, porque les ha tocado el dirigir a las masas, son señalados
por la providencia del marxismo-leninismo o de lo que sea, y claro, pues están como personas que están por encima de la militancia de base, pues se comportan de manera distinta y ahí se pierden. No estoy haciendo una crítica simplista a los dirigentes porque evidentemente no todos los dirigentes son así. Pero Marcelino eso lo huye, lo rechaza. Marcelino. El Marcelino que se reunía en la iglesia, seguro que alguno de vosotros también. El Marcelino que se arriesgaba a que lo matasen. Antonio Rodrigo Torrijos, aquí sentado a mi derecha, sabéis que sufrió una campaña encarnizada por parte de la RC, que precisamente los principios de nuestra organización. Eso ha eclipsado, tal vez, para que te metes en camisa donde se va, su trayectoria política y sindical, que es magnífica, intachable. Torrijos se libró de la muerte por una pelea, ¿no? En Atocha, después si quiere que lo cuente mejor, pero resumiendo muy brevemente, en el atentado terrorista que acabó con la vida de los abogados laboralistas en la calle Atocha, Antonio Rodrigo Torrijos estuvo presente allí y se libró porque se peleó con el recesionista, ¿me equivoco? Porque Torrijos, que estaba en Madrid en misión sindical y se había escapado de su casa, no había dicho ni dónde estaba, pidió por favor poder hacer una llamada a su mujer. No le dejaron, se peleó con él, bajó abajo a llamar y aquello lo salvó. Cuando subió Torrijos ya, entre otros el telefonista estaba mal. Ahora vuelta tú. Otro Marcelino, ¿cuántos Marcelinos? Los Marcelinos eran todos, o eran todos, no puedo meter en ese saco, por edad. Y solo aspiraría a intentar seguir su camino, por supuesto. La enseñanza, lo han dicho los dos, han repetido las mismas frases. Ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar. Y la última, la hermosa, yo también pienso que ahí ha habido algo de literatura de Josefina, pero da igual, vamos a dejarlo porque me parece hermosísima. La última frase que dijo Josefina, que pudo pronunciar más bien. Cuando uno se cae, se levanta y sigue adelante. Esas dos frases sintetizan el espíritu de Marcelino. Y se sintetizan en algo muy claro, que debe ser vital, que lo tengan claro, muy común. La resistencia. Resistencia al fascismo, resistencia al pensamiento dominante, resistencia al capital, resistencia. Aunque las cosas no nos vayan de cara, hay que resistir. Porque el movimiento obrero tiene flujos y tiene reflujos. Y cuando todo te da de cara, es muy fácil. Donde se ve la militancia es cuando los momentos son difíciles y se resiste. Y resistiendo al final se vence. Porque es la única manera. Y eso es lo que nos enseñó Marcelino. Negarse al pensamiento dominante es algo que cuesta caro, muy caro. Yo recuerdo una de las primeras veces que vi a Marcelino, pues era un niño, entonces no entendí el discurso, pero después lo he tenido oportunidad de volverlo a ver y lo entendí muy bien. En el programa ese infantil que había en los años 80, La Bola de Cristal. En aquel programa le hacía una entrevista a Marcelino y acabó hablando de la cuestión del pacto social. Sabéis, en los años 80, el pacto social pues era la livianca, ¿no? Era el invento definitivo, ¿no? Se acabó la lucha de clase, pacto social, negociamos, se acabaron las luchas
Nos sentamos civilizadamente con el gobierno como mediador, nos sentamos empresarios y sindicatos y llegamos a un acuerdo. Entonces lo políticamente correcto, lo que te decía el pensamiento dominante es acéptalo. Todos salimos ganando. El estado del bienestar te lo agradecerá. No más guerras civiles, no más lucha, no más huelga. Y Marcelino, contrario a todo ese pensamiento dominante, dijo que aceptar el pacto social era negar la lucha de clase. Y si un sindicato negaba la lucha de clase, los que no se iban a olvidar de que existían las clases sociales, que eran los que le habían hecho caer en la trampa, se la devolvían. Nos desarmamos en el estado del bienestar creyendo lo que nos dijo el pensamiento dominante, y los mismos encargados de hacernos creer en ese pensamiento dominante después nos limitaron cuando se cargaron los sindicatos y nos dejaron desarmados, que no podían creer al enemigo y que Marcelino tenía razón. Resistencia a ese pensamiento dominante. Y en esa estamos. Ahora nos toca resistir. Es un momento vital en la historia de la izquierda de este país. Dentro de un mes hay unas elecciones. La única lucha que nosotros tenemos no son las luchas electorales, hay muchas más, lucha de Estado, lucha en el bar, convenciendo, transmitiendo. Se puede luchar en muchos sitios, pero la lucha electoral es importante, porque si sale la voz de los comunistas, si sale la voz de la izquierda del Parlamento por primera vez, desde el año 31, tampoco, porque en el año 31 el PSOE era de izquierda, si sale por primera vez en tantos años la voz de la izquierda del Parlamento, nos será mucho más difícil llegar a la. Podíamos haber pasado por el aro, no resistir, doblegarnos al pensamiento dominante, haber bajado los brazos, haber aceptado, como han hecho otros, que ya no existe la izquierda ni la derecha, negando la lucha de clases con un discurso perverso. Podíamos haber pasado por el aro y decir que OTAN sí, que no es un debate prioritario. O aceptar el sistema monárquico, ¿por qué no? Si eso no va para votos. Claro. Cambiamos completamente el discurso, tragamos con todo, y al final cuando lleguemos al poder estamos tan descafeinados que no somos lo mismo que nosotros, no somos los que nos proponíamos derribar ese poder, sino que encima hemos pasado a formar parte de ese poder. El momento es crítico, muy crítico. A mí no me gusta ser pesimista ni alarmista, pero la realidad objetiva es que nos estamos jugando muchísimo, muchísimo. En estas elecciones, como siempre, no son los candidatos los únicos que tienen que hacer campaña, son todos los militantes. Yo mismo estoy haciendo campaña y todos, aquí lo digo en petit comité porque estamos entre gente de confianza, entre compañeros. Evidentemente yo no tengo ninguna oportunidad de salir elegido senador, porque el aparato del Senado, las elecciones del Senado están hechas para que triunfe el bipartidismo, solamente se eligen 4 senadores, con lo cual no podemos tener senador. Pero sí podemos tener un congresista, sí podemos llegar al 5% de los votos, y los 5 diputados que nos van a hacer mantener el grupo parlamentario, para que no se ahogue la voz de la izquierda, porque no nos engañemos, Podemos no solamente se ha autoexcluido de ese término, Podemos no es de izquierda, desde el momento en que meten a otanistas, a generales otanistas en sus listas, desde el momento en que aceptan mantener la Constitución, desde el momento en que aceptan que no es hora del debate sobre monarquía o república, desde el momento en que han aceptado todo, Podemos no ha resistido. Nosotros tenemos que hacerlo, aunque perezcamos. Y por eso el recuerdo de personas como Marcelino es tan importante, porque es lo que nos tiene que dar ánimo
para empujar un poquito más, siendo conscientes de que estas elecciones no son unas elecciones más, no son las últimas autonómicas, no son unas elecciones municipales que pueden ser importantes en cada municipio, por supuesto, sino que aquí lo que nos estamos jugando es el futuro de la izquierda en este país, y que la izquierda salga del Parlamento. Así que, para cerrar, sin más, os pido, por favor, ya que la mayoría o sois militantes o sois simpatizantes de esta formación política, que lo demos todo en estas elecciones, que se acaben las rencillas que hay en cada agrupación, en cada asamblea, como hay en cada casa, que ahora tenemos que ir todos a una, tirar del carro y conseguir mantener a nuestro diputado, que entre otras cosas el candidato que presentamos es un comunista convencido, es una persona honrada, y yo lo defino siempre a Miguel Ángel Bustamante como un pegacarteles, y no digo esto con ánimo de ofensa, sino todo lo contrario. Es una persona sobradamente preparada, sobradamente con la capacidad suficiente para ser diputado, por supuesto, pero aparte de eso, es una persona a la que no se le caen los anillos, un Marcelino, volvemos, otro Marcelino, a la que no se le caen los anillos, pues salía a pegar los carteles, y va a salir a pegar los carteles con su cara, eso lo habéis visto muchos candidatos. Y que es un agitador nato, político y social en su pueblo, que está llevando la red de solidaridad popular en su pueblo, con miles de personas en los huertos urbanos que está organizando, llevando la Asociación del Islam con el Pueblo Saharaui, la Secretaría Política del Partido Comunista, y todo eso ejerciendo profesionalmente también como maestro. Y sin nunca haber querido ser concejal, sin nunca haberse planteado presentarse a unas elecciones, sino que ha sido el partido el que lo ha llamado a él. Por si os sirve de acicate para pegar más carteles, o para hablar con más vecinos, para hablar con más compañeros, para recuperar ese voto que se perdió, para explicarle a la gente que las clases sociales siguen existiendo y que mientras sigan existiendo habrá izquierda y habrá derecha, y mientras sigamos resistiendo como Marcelino, nadie podrá con nosotros. Sin más, a mí me gustaría que Torrijos contase su anécdota. Yo cierro mi intervención y si tenéis alguna pregunta. Ahora para concluir, vamos a poner un vídeo que ha editado... Voy a decir mejor la palabra. Sí. Que ha editado el Partido Comunista, que ha montado nuestro camarada